Hola a todos, mi nombre es Gerson y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta oportunidad, como pueden ver en el título del video, hablaremos sobre el fetichismo de la mercancía. Y esto debido a que ustedes votaron en la pestaña de comunidad y esa opción ganó. Si quieres participar en la próxima elección para el próximo video a elaborar, estate al tanto de dicha pestaña y claro está, suscríbete al canal. Asimismo puedes apoyar con un me gusta, comentando, compartiendo o también donando de manera voluntaria el siguiente código de Yape que pueden ver en la pantalla. Este video es bastante importante porque suma a nuestra formación teórica que debe complementarse, claro está, con nuestra formación política. Sin nada más que agregar, vamos directamente con el contenido. Suelo escuchar muchas veces que muchas personas hablan de fetichismo de la mercancía, tanto aquellos que se autodenominan marxistas como aquellos que realmente no lo son. Sin embargo, muy pocas veces he podido ver que este concepto haya sido entendido en su totalidad o tal como es. Por ello creo que este video es bastante importante y puede servir muchísimo a la formación teórica. Fetichismo de la mercancía. El carácter fetichista de la mercancía y su secreto. Vamos a leer una cita de Karl Marx en El Capital, Crítica de la Economía Política, el tomo 1, desde la página 121 a la página 122, en Siglo XXI Editoriales. Marx nos dice lo siguiente: a primera vista, una mercancía parece ser una cosa trivial, de comprensión inmediata. Su análisis demuestra que es un objeto endemoniado, rico en sutilezas metafísicas y reticencias teológicas. En cuanto a valor de uso, nada de misterioso se oculta en ella. Ya la consideremos desde el punto de vista de que a merced de sus propiedades satisface necesidades humanas o de que no adquiere esas propiedades sino en cuanto producto del trabajo humano. Poco más adelante menciona lo siguiente: se modifica la forma de la madera, por ejemplo, cuando con ella se hace una mesa. No obstante, la mesa sigue siendo madera, una cosa ordinaria, sensible, pero no bien entre en escena como mercancía, se transmuta en cosa sensorialmente suprasensible. No solo se mantiene tiesa apoyando sus patas en el suelo, sino que se pone de cabeza frente a todas las demás mercancías y de su testa de palo brotan quimeras mucho más caprichosas que si, por libre determinación, se lanzara a bailar. Así inicia este apartado que se conoce como el carácter fetichista de la mercancía y su secreto dentro del primer tomo del Capital y propiamente dentro del primer capítulo. Esto tiene que ser desmenuzado para poder ser comprendido como tal. Marx nos pone el ejemplo de una mesa y utiliza términos un poco extraños. Incluso menciona que la mesa se pone a bailar. Pero ¿qué nos quiere decir realmente con esto, Marx? Tenemos una mesa, y esta mesa tiene dos aspectos, como toda mercancía, un valor de uso y un valor de cambio. El valor de uso está conformado por ejemplo, la madera, clavos, pegamento, etc., o cualquier otro tipo de material del cual esté elaborada la madera. Asimismo, también el valor de cambio es la capacidad de ser intercambiable dentro del mercado. Esto es algo sencillo que podemos ver en el primer capítulo del Capital, que toda mercancía tiene dos aspectos, el valor de uso y el valor de cambio. Marx menciona que en tanto valor de uso no le vemos nada de misterioso, pues es una mesa hecha con madera, con clavos, con pegamento, etc. ¿Qué de misterioso tiene eso? Nada. Sin embargo, lo misterioso aparece cuando nosotros vemos el otro aspecto, el valor de cambio. ¿Qué hace que esta mesa tenga valor de cambio? ¿Cómo esta mesa puede ser encontrada en el mercado y, como pone Marx en ejemplo, ponerse a bailar? ¿De dónde vienen esas características? ¿De dónde le viene esa propiedad? ¿Acaso está relacionada con la madera, con los clavos, con el pegamento? Creo que no. No tiene absolutamente nada que ver con los materiales, por ello Marx menciona que en tanto valor de uso en realidad no nos importa. Entonces tenemos que estudiar más a detalle el valor de cambio. La mesa, en tanto valor de cambio, adquiere una propiedad que no le es natural, que no puede explicarse en tanto valor de uso y por ello imposible de comprender desde su materialidad. Hemos de investigar a mayor profundidad el valor de cambio. Claro, porque ninguna propiedad de la madera, del clavo, del pegamento o etcétera nos arroja la cuestión de valor de cambio. Por ello, para Marx, los valores de uso evidentemente son completamente distintos, no pueden igualarse. Por eso pasa al siguiente aspecto, que es el valor de cambio. Y el valor de cambio no es un aspecto natural de la madera, ni del pegamento, ni nada.
Por ejemplo, podemos encontrar madera en la naturaleza y eso inmediatamente nos lo hace un valor de cambio. Tenemos que profundizar un poco más. Valor de cambio y fetichismo. En el mercado nosotros podemos ver que una mesa se iguala a cierta cantidad de dinero, pongámosle $20. Asimismo, también esta mesa puede igualarse a otro tipo de mercancías, por ejemplo, una mesa igual 10 libros, una mesa igual 2 sillas o una mesa igual un televisor. ¿Por qué la mesa adquiere esta propiedad de ser intercambiable? ¿De dónde proviene ese carácter misterioso y místico de una cosa útil? Marx descubre en El Capital que el hecho de que dos bienes materialmente distintos puedan ser intercambiables en determinadas magnitudes se debe a que poseen el mismo tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción. Esto permite el surgimiento del valor, pero aún no nos explica el valor de cambio. El valor de cambio solo se manifiesta cuando un valor de uso se contrapone a otro en el mercado, cuando cada gramo de valor de A se manifiesta por medio de cada átomo de B. Nosotros sabemos que la teoría del valor de Marx dice que el valor de una mercancía está determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario. Eso lo sabemos muy bien, pero eso solamente nos dice sobre el valor de la mercancía, no sobre el valor de cambio. Recordemos que hay tres categorías: valor de uso, valor y valor de cambio. El valor se objetiviza por medio del trabajo, pero se expresa por medio del valor de cambio. Y para poder expresarse se necesita más de una mercancía, dos o más. Por ejemplo, este lápiz. Este lápiz tiene valor de uso que se debe, claro está, a la materialidad de este lápiz, a su madera, a su carbón, por ejemplo, a su goma, porque sin esas materialidades, sin esos componentes materiales, yo no puedo utilizarlo como lápiz, como otra cosa quizás, pero no como lápiz. Ese es el valor de uso. Ahora bien, también tiene valor porque es producto del trabajo socialmente necesario que se requiere para su producción. Pero esto así por tal no me dice nada del valor de cambio. Para que me hable de valor de cambio necesito de otra mercancía como el pegamento. Si un lápiz en el mercado es igual a un pegamento, en tanto ambos valen, por ejemplo, $1, esto me permite poder hacer una igualación, una comparación que me permita expresar cada gramo de trabajo que está objetivado en este lápiz en cada átomo de esta segunda mercancía, que es la goma. Entonces es justamente en esa interacción de las mercancías, dos o más, que puede surgir lo que nosotros conocemos como la relación social de valor de cambio. Ahora bien, ya hemos llegado al valor de cambio por medio del valor, que a su vez es producto determinado del trabajo socialmente necesario. Estamos avanzando cada vez más. Vamos a tratar de hablar de mercancías. Hemos hablado de mercancías, pero las mercancías son producto evidentemente de determinada relación que adquiere el trabajo, o sea, de la producción mercantil. Tenemos que hablar de lo que es la producción mercantil. ¿Qué hace que la mesa se convierta en una mercancía? Lo misterioso de la forma mercantil consiste sencillamente, pues, en que la misma refleja ante los hombres el carácter social de su propio trabajo como caracteres objetivos inherentes a los productos del trabajo, como propiedades sociales naturales de dichas cosas, y, por ende, en que también refleja la relación social que media entre los productores y el trabajo global, como una relación social entre los objetos, existente al margen de los productores. Vemos que la forma mercantil que adquieren los bienes dentro de la producción de mercancías surge del carácter particular que adquiere el trabajo bajo determinadas relaciones sociales. El trabajo en la sociedad capitalista es privado, y solamente logra manifestar su carácter social mediante el mercado. Es en el mercado donde el trabajo se manifiesta realmente como social, pero solo mediante la mercancía. Esta indagación de Marx nos arroja la siguiente contradicción: producción en la sociedad en contradicción con el producto individual. Cuando nosotros hablamos de producción mercantil y producción de mercancías, estamos presuponiendo un conjunto de categorías económicas que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, es algo sabido que todos los hombres participamos dentro de la producción de una u otra forma, en un aspecto o en otro aspecto, en una rama o en otra rama. Es así, la producción es a nivel social, pero el producto del trabajo no es social, sino que es individual, privado. Y asimismo, ese trabajo social se encuentra dividido por diferentes sectores que hacen que ese trabajo social se convierta en trabajo privado.
Por ejemplo, para producir este lápiz, alguien se encarga de la madera, otro sector del carbón, otro sector de la goma. Ese trabajo social se privatiza en sectores distintos. Esto es lo que se conoce como trabajo privado. Pero ese trabajo no puede mostrar su carácter social en el producto, porque ese producto es apropiado por el capitalista, por el burgués o por el dueño de los medios de producción. El trabajo social tiene un producto privado o individual. Entonces, ¿cómo puede manifestar ese trabajo su carácter social? Por medio del mercado, por medio del intercambio mercantil, que sí es social. Es una expresión del carácter social del trabajo, pero todavía indirecta, no directa. Por eso el capitalismo es comprendido como un trabajo a nivel social, pero que está dividido socialmente en trabajos privados, cuyo producto a su vez es privado y no puede tener, por ejemplo, su carácter social como producto, ya que este es apropiado por unos cuantos, y su carácter social solamente puede manifestarse indirectamente por medio del mercado. Esto es fundamental porque es una de las contradicciones que Marx encuentra en la sociedad capitalista. Esa es la contradicción que hemos estudiado, la producción en sociedad, producción social, y el tener el producto como individual o en pocas manos. El hecho de que el producto del trabajo sea apropiado individualmente no permite que el carácter social del trabajo se exprese directamente. Es por ello que solo encuentra una expresión indirecta en la mercancía. El carácter social del producto del trabajo solo puede expresarse indirectamente por su forma mercantil, es decir, mediante el carácter social del intercambio en el mercado. El fetichismo de la mercancía es no reconocer que detrás del intercambio de mercancías se encuentran todas las relaciones sociales mencionadas. En otras palabras, se le otorgan propiedades naturales a cosas que en realidad son producto de determinadas relaciones sociales. En ningún aspecto material de la mesa, en ningún aspecto de su valor de uso encontramos una explicación para este intercambio, para su forma mercantil. Esto solamente lo encontramos en su valor de cambio, una cuestión meramente histórico-productiva. El hecho de que las cosas se intercambien en el mercado bajo distintos precios por medio del dinero como forma del valor general es simplemente una manifestación indirecta de lo que nosotros conocemos como el trabajo a nivel social. El carácter social del trabajo no encuentra otra forma de manifestarse que no sea esa bajo la sociedad capitalista. De eso se trata el fetichismo de la mercancía, de no comprender que esas características y propiedades son producto de determinadas relaciones sociales, es producto de la relación de los trabajos, pero que no pueden manifestarse directamente sino indirectamente bajo esa forma dentro del mercado. Por eso, el mercado no es eterno, no ha existido siempre y no existirá siempre. De este carácter fetichista de la mercancía no eran conscientes los economistas clásicos y no son muy conscientes hoy los liberales y libertarios que digamos, ¿no? Pero esto no solamente pasa con la mercancía, sino también formas parecidas con las categorías económicas burguesas. Eso lo menciona Marx en El Capital también. Formas semejantes constituyen precisamente las categorías de la economía burguesa. Se trata de formas del pensar socialmente válidas y por tanto objetivas para las relaciones de producción que caracterizan ese modo de producción social históricamente determinado, la producción de mercancías. Todo el misticismo del mundo de las mercancías, toda la magia y la fantasmagoría que nimban los productos del trabajo fundados en la producción de mercancías, se esfuma de inmediato cuando emprendemos camino hacia otras formas de producción. En primer lugar, tenemos que explicar qué son las categorías económicas. Las categorías económicas son conceptos que surgen de la abstracción de las relaciones sociales económicas que nosotros tenemos en la sociedad. Por ejemplo, si yo voy a una empresa a trabajar, voy a recibir un salario. Ese recibo que yo tengo por el trabajo que estoy vendiendo, por mi fuerza de trabajo, es en la abstracción un concepto conocido como salario. Ahí surge la categoría de salario. Asimismo, hay otras categorías como capital, propiedad de la tierra, precio, dinero, etc. Y como podemos ver, todas esas categorías económicas surgen de la sociedad presente, o sea, de la sociedad capitalista. Entonces, esa abstracción que hacemos pertenece a una abstracción de la sociedad capitalista, o sea, son conceptos capitalistas, son conceptos burgueses, que no están mal cuando estudiamos la economía capitalista, pero sí cuando cometemos fetichismo tratando de naturalizarlos. Categorías económicas de la burguesía. Por ejemplo, tenemos capital, propiedad de la tierra, salario, precios, etc. Todas estas categorías se fundamentan en la producción mercantil, que a su vez se fundamenta en los trabajos privados, que a su vez se fundamenta en las clases sociales,
que a su vez se fundamenta en el capitalismo. Entonces, estas categorías son categorías capitalistas porque son abstracciones conceptuales del sistema capitalista de producción. Las categorías económicas de la economía burguesa, aquellas que se producen en la abstracción de las relaciones económicas presentes, suelen ser presupuestas por la economía política. Las reglas y leyes económicas presuponen estas categorías y, sin estas últimas, las primeras serían inexistentes. El fetichismo de las categorías económicas surge cuando se les atribuye naturalidad y eternidad. Ejemplo de esto son los economistas clásicos como Adam Smith y David Ricardo. Por ejemplo, Adam Smith creía que lo que diferenciaba al hombre del animal era el intercambio, pero el intercambio no es una relación social que le pertenezca naturalmente al hombre, sino que presupone determinadas condiciones materiales de producción. Esto tiene mucho que ver con lo que hace Lenin en el quehacer con respecto a la división entre lucha económica y lucha política. La lucha económica presupone estas categorías económicas burguesas como salario, capital, propiedad de la tierra, etc. Y la lucha política en realidad lo que hace es cuestionarse esas formas. Eso es algo que Lenin va a tener en cuenta. Espero quizás más adelante poder hablar un poco más del qué hacer. Pero como ya hemos podido hablar del fetichismo de la mercancía y de las categorías económicas, creo que podemos pasar a ciertas conclusiones. Propiedades naturales. Hemos comprendido que el carácter mercantil solo surge bajo determinadas relaciones sociales. Pero, ¿somos conscientes de esto? No, no somos conscientes. Pero esto no se trata de una cuestión meramente cognoscitiva, sino que sus repercusiones concuerdan con los intereses de una clase, la burguesía. Cuando salimos al mercado a intercambiar una mercancía por otra, o en este caso por dinero, lo único que hacemos es reproducir las relaciones sociales existentes. La relación entre los objetos intercambiados no es más que la relación entre los trabajos. Una vez se comprende esto, toda la vieja economía política puede ser criticada. En una sociedad comunista no pueden existir mercancías y por ende tampoco intercambio. Por ello podemos dar con estas siguientes conclusiones. La forma valor que se manifiesta en el intercambio no es algo natural ni eterno. La producción mercantil es expresión indirecta del carácter social de la producción. Fetichizar es naturalizar, y esto siempre es conveniente para la clase de turno, la burguesía. Esto solo puede ser solucionado mediante la crítica al sistema capitalista de producción. Y por último, la crítica radical, en última instancia, solo puede darse por medio de la praxis revolucionaria. Por eso la cuestión de una praxis revolucionaria no basta con una cuestión cognoscitiva, no basta con decir, bueno, soy consciente de esto y listo. No se trata solamente de ello, porque no solamente es, como por ejemplo decía Marx en El Capital, que no lo saben pero lo hacen, sino que ahora lo saben pero lo hacen. Por ejemplo, somos conscientes de todo este carácter fetichista, pero seguimos actuando, seguimos reproduciendo las relaciones sociales vigentes. Entonces, la cuestión no se trata meramente de una cuestión cognoscitiva, sino revolucionaria, transformar todo esto. ¿Y cómo lo transformamos? Si estos conceptos y la producción mercantil son producto del sistema capitalista de producción, tenemos que criticar el sistema capitalista de producción. ¿Cómo? ¿Mediante el debate? No, sino mediante la praxis revolucionaria. Poder transformar la sociedad, instaurar una dictadura del proletariado, construir el socialismo y el comunismo, acabando con la forma mercantil, producción de mercancías, intercambio y todo este carácter indirecto que tiene la forma valor en el sistema capitalista de producción. Y bueno, compañeros, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. No se olviden que pueden apoyar suscribiéndose, comentando, dándole un me gusta o compartiendo y también donando de manera voluntaria al siguiente código de Yape. Y nada más, cuídense mucho, nos vemos en una próxima oportunidad.